La Eurocopa es el torneo de selecciones nacionales más importante de Europa, y para jugarlo no basta con únicamente pertenecer a la UEFA, sino que hay que atravesar un proceso clasificatorio, tal como sucede por ejemplo para el Mundial. Varias selecciones jamás jugaron la Euro, siendo generalmente las más débiles de toda la confederación. Sin embargo, otras que también son modestas sí tuvieron la posibilidad de clasificar y presenciar la fase final del torneo continental. Así que en este video voy a comentar sobre 7 casos de selecciones históricamente débiles que alguna vez lograron clasificar a la Euro. Por si no lo vieron, abajo van a poder encontrar el enlace del video de las selecciones que jamás clasificaron al torneo. En comentarios me gustaría leer sus opiniones al respecto y de paso les pregunto si recuerdan alguna de estas participaciones en particular y por qué. Islandia. Dentro de las selecciones que únicamente disputaron una sola edición de Eurocopa, Islandia es la que más lejos llegó en aquella participación. Esta selección es considerada como una de las más modestas de la historia de UEFA, aunque hace muy poco fuimos testigos de su era dorada. En las eliminatorias para la Euro de Francia, los vikingos integraban el bombo número 5, es decir que a Islandia se trataba de uno de los combinados con coeficiente más bajo. Más allá de eso, superaron exitosamente su grupo al ubicarse segundos por debajo de República Checa y por encima de Turquía, Países Bajos, Kazajistán y Letonia. Una vez en la Euro, los muchachos seguirían haciendo historia. Primero igualaron 1-1 con el futuro campeón Portugal y 1-1 con Hungría, para después sellar la clasificación al derrotar 2-1 a Austria con tanto agónico de Traustason. En octavos les tocó un rival duro en los papeles, la Inglaterra de Rooney, Kane, Sterling y compañía. Si bien los tres leones partían como favoritos, Islandia dio vuelta al partido en el primer tiempo y se quedó con la llave al ganar 2-1. Ya en cuartos se vio superada con amplitud por el local Francia, poniéndole fin a una campaña que se ganó el respeto del fútbol en general. 2 años más tarde jugó la Copa del Mundo de Rusia, alcanzando la fase de grupos. Después de ahí no volvió a clasificar a otro gran torneo. Letonia. Si no es el caso más llamativo, pega en el palo. La selección báltica se estrenó en 1922 y supo jugar los Juegos Olímpicos del 24, cayendo 7-0 ante Francia en su único duelo. Sin embargo, 2 décadas después de su nacimiento pasaría a formar parte de la Unión Soviética, y esto se mantuvo hasta los 90. Ya como selección de Letonia, fracasó en todos los procesos eliminatorios rumbo al Mundial desde el 94 en adelante y en los de Euro del 96 para acá, en todos salvo uno, el de Portugal 2004. Con su generación dorada, los 11 Lobos quedaron segundos sobre 5 equipos en su grupo de eliminatorias, solo por debajo de Suecia. Esto hizo que jueguen playoff contra Turquía, tercero en la última Copa del Mundo, y tras vencerlo 3-2 en el global, se metieron al certamen. En la Eurocopa no se esperaba mucho de Letonia y tampoco es que sorprendió demasiado a nivel futbolístico, aunque si se destaca algo es su empate sin goles ante una pobre Alemania que al igual que los granates quedó afuera en fase de grupos. Sus resultados restantes fueron caídas por 2-1 ante República Checa en el debut y por 3-0 ante Países Bajos en el cierre. Desde aquella vez en adelante, los 11 Lobos jamás volvieron a jugar el torneo. A día de hoy se los considera como uno de los peores combinados de toda UEFA, algo que no debería sorprender. Macedonia del Norte. Selección que nació en 1993, pero que durante sus primeros años no hizo mucho más que cosechar resultados flojos tanto en eliminatorias mundialistas como para la Eurocopa. Sin embargo, la historia se torció a su favor rumbo a la Euro 2020, y es que para aquella edición el lince rojo sí pudo superar con éxito una eliminatoria. Los capitaneados por Pandev terminaron cuartos con 14 puntos en su grupo, por debajo de Polonia, Austria, Eslovenia y encima de Israel y Letonia. Su primer lugar en uno de los grupos de la zona D de la Liga de Naciones igualmente le otorgó un cupo en playoff, uno en donde superó a Kosovo y a Georgia para finalmente ganar un lugar entre los 24. Macedonia fue uno de los 2 debutantes en el torneo. Su participación igualmente fue fugaz, dado que no pudo ganar ninguno de sus 3 duelos y con 0 puntos fue eliminado en fase de grupos. El elenco rojo y amarillo perdió con Austria 3-1, con Ucrania 2-1 y ante Países Bajos por 3-0.
Aquella generación dorada casi logra otra hazaña para un país con escasa historia futbolística. Me refiero a la casi clasificación al Mundial de Qatar, en donde Macedonia del Norte quedó segundo en el grupo J por detrás de Alemania. El Lince tuvo que jugar playoff, eliminando a Italia en semis en un partido histórico. La final fue con caída por 2-0 ante Portugal, quedando a un solo paso de jugar el torneo más importante del mundo. Albania. La selección de este país, a diferencia de muchas otras de Europa, cuenta con una historia bastante larga, por lo que sus fracasos son aún más numerosos que por ejemplo los de aquellos combinados que empezaron a jugar a partir de la disolución de la Unión Soviética allá por los 90. Las Águilas tuvieron su primer partido oficial en el año 46, disputaron sus primeras eliminatorias mundialistas rumbo a Inglaterra 66 y de Eurocopa para la edición de España 64. A la Copa del Mundo jamás lograron ingresar, mientras que a la Euro solo lo hicieron de momento una vez, que fue a Francia 2016. El combinado rojo y negro hizo una muy buena eliminatoria y se ubicó segundo en el grupo I con 14 puntos, solo por debajo de Portugal, que sumó 21. Dicho lugar le otorgó a Albania la clasificación de forma directa al certamen europeo. Una vez en la Copa se tuvieron que enfrentar a Suiza, al local Francia y a Rumania, equipos integrantes de la zona A. Las Águilas perdieron con Suiza 1-0 en el recordado duelo de los hermanos Xhaka y por 2-0 ante Francia. El cierre del torneo fue con la histórica victoria por la mínima ante Rumania, con gol de Sadiku. De todas formas fueron eliminados al quedar terceros. Después de fracasar rumbo a la Euro 2020, Albania está cerca de clasificar a su segunda copa para la edición de Alemania 2024, beneficiándose en un grupo sin ninguna potencia que lo comparte junto a República Checa, Polonia, Moldavia e Islas Feroe. Irlanda del Norte. La selección norirlandesa no es una muy competitiva para ser de las más antiguas del mundo. El fútbol nunca fue el fuerte de este país de Reino Unido. Más allá de eso, el ejército verdiblanco supo clasificar a 3 mundiales, que fueron los del 54, 82 y 86, y a una sola Eurocopa, la del 2016. Irlanda del Norte únicamente no participó en la del 60, que fue la inicial. En el resto falló en absolutamente todos los procesos clasificatorios, incluyendo en los que jugó el mítico Best, salvo en la de Francia. Aquella vez se vio favorecida en las eliminatorias con un grupo sin candidatos para ganar el torneo, el cual lideró con 21 puntos al quedar por encima de Rumania, Hungría, Finlandia, Islas Feroe y Grecia. En la Euro del 2016 debutaron 5 selecciones: Albania, Islandia, Gales, Eslovaquia y por supuesto esta. Su grupo fue el C, integrado también por Alemania, Polonia y Ucrania. El debut fue con derrota por la mínima ante las Águilas, pero en la segunda fecha sucedió lo bueno: victoria por 2-0 ante una débil Ucrania que terminó sin puntos. A pesar de caer por 1-0 ante Alemania en la última, Irlanda del Norte pasó como uno de los mejores terceros a la ronda de octavos, en donde cayó por 1-0 con tanto de Macaulay en contra, el mismo hombre que convirtió su primer gol en el torneo. Luego de eso jamás volvió a clasificar a una copa, ya sea mundial o euro. Finlandia. Es sabido que la selección finlandesa es históricamente débil a nivel europeo, y prueba más que clara son sus nulas participaciones en Copa del Mundo y su única presencia hasta la fecha en Eurocopa, que fue ni más ni menos que en la edición de 2020, celebrada al año siguiente por la pandemia. Finlandia empezó a competir por un boleto a la fase final de la Eurocopa a partir de Italia 68. Fueron 13 eliminatorias al hilo con fracasos, hasta que llegó la memorable rumbo a la Euro 2020. Los Búhos Reales quedaron segundos en el grupo J únicamente por debajo de Italia, que ganó los 10 partidos. Finlandia superó a Grecia, Bosnia, Armenia y Liechtenstein. En el torneo únicamente pudo rescatar los 3 puntos del estreno gracias a la victoria por 1-0 ante Dinamarca con gol de Poyampalo. Luego sufrió caídas por 1-0 ante Rusia y por 2-0 contra Bélgica. Finlandia terminó tercero en su grupo y al quedar con -2 de diferencia de gol no pudo ser uno de los 4 mejores que avancen igualmente a octavos. Noruega. Al igual que Irlanda del Norte, la selección de Noruega tiene 3 presencias en Copa Mundial y una sola en Eurocopa.
Los vikingos rojos jugaron en Francia 38 y con su mejor generación pudieron ingresar a Estados Unidos 94, Francia 98 y a la Eurocopa del año 2000, último gran torneo que Noruega disputó hasta la fecha. Los vikingos dominaron su zona de la clasificación con 25 puntos y tuvieron su merecido espacio entre los 16 mejores de Europa. En la Copa no pudo seguir ese predominio y con altibajos terminó firmando un tercer lugar en el grupo C. Si bien empezaron ganándole 1-0 a España con gol de Iversen, después perdieron contra Yugoslavia e igualaron con Eslovenia. Desde aquella vez disputaron 6 clasificatorias más y ninguna pudieron superarla con éxito. Rumbo a Alemania 2024, la actual, no hicieron un buen papel y están afuera del torneo a falta de una jornada, aún con Haaland en el equipo. Hay que ver si el gran Erling logra en algún momento torcer la floja historia de su selección y poner a su país en lo alto. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Antes de terminar los invito a suscribirse al canal, se sube material de fútbol nuevo cada semana. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.